La misericordia del Señor cada día cantaré. En el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, a partir del versículo 24, se encuentra una sucesión de dichos de Jesús que tienen también presencia de igual forma o con alguna pequeña modificación en algunos de los otros tres evangelios, pero en ninguno de los otros evangelios aparece en esta misma disposición que encontramos en Mateo. En el versículo 25, Mateo dice que al discípulo le basta ser como su maestro. Lucas va a decir que cuando el discípulo es perfecto, se convierte en similar a su maestro. Y después Mateo va a hablar de realidades a las que no hay que temer y una realidad a la que sí hay que temer. El verbo fobeo, que significa asustar, atemorizar, y en pasiva, temer, asustarse, respetar, aparece en la versión griega del Antiguo Testamento 463 veces. En cambio, en el Nuevo Testamento aparece solo 95 veces. De estas 95 veces, 16 aparece en el Evangelio según Mateo y 4 en esta pequeña sección. Estas 4 veces aparece en imperativo, 3 veces un imperativo negativo, no teman, y una vez en cambio en positivo, teman más bien a aquel que junto al cuerpo puede condenar a la ajena, el alma. La religión muchas veces está emparentada con el temor y algunos no encuentran otra forma de anunciar su religión o insistir en la necesidad de practicar ciertos rituales y creer en ciertos dogmas o preceptos a través del miedo. Yo creo que una religión basada en el miedo tiene los días contados. Los que pertenecemos a la tradición o a las tradiciones abrahámicas, judíos, cristianos, musulmanes, reconocemos en el origen de nuestras corrientes religiosas un fenómeno que denominamos revelación. Es decir, Dios toma la iniciativa y se comunica, se nos revela, nos manifiesta su voluntad. Pero tanto Dios como la revelación quedan fuera de la religión. La religión sería la respuesta a través de la fe que se cristaliza en dogmas, en rituales, en ideas, en comportamientos. Dios entonces está fuera de la religión y la religión no está al servicio de Dios, sino al servicio del ser humano. Todas las religiones deberían estar al servicio del ser humano. Creo que es un gran error pensar que la religión está al servicio de Dios. La religión a Dios no le aporta nada. La religión debería aportarnos a nosotros. Los sacramentos son para las personas. El último canon del derecho canónico dice que todo esto está dicho para la salud de las almas, para el bienestar de las personas. El catecismo es una herramienta para ayudarnos a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y para vivir dentro de una comunidad que llamamos iglesia. Pero todo está al servicio del ser humano. Nosotros somos lo importante.
El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Esta idea del temor en la religión aparece ya en el capítulo 3 del Génesis, cuando Adán, después de haber infringido la norma que Dios le había dado, podía comer de todos los árboles del jardín, menos de uno, y de ese justamente fue a comer. Cuando escuchó los pasos de Dios, se escondió porque tomó conciencia de su desnudez y tuvo vergüenza de Dios. Y Dios, como si nada, le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cuál es el problema? Si siempre nos vimos así. El temor en la religión lo introduce el hombre, no Dios. Este término temor en el Evangelio de Mateo dijimos que aparece 16 veces. Las 2 primeras están referidas a San José. Primero el ángel le dice: no temas, José, recibir a María como esposa. Y después José no se anima a volver desde Egipto a Belén por temor a Arquelao. Lo primero, una indicación de lo alto, es decir, una revelación: no temas. Lo segundo, una actitud de prudencia: preferir una ciudad a otra, preferir una región a otra para evitar males mayores. Y las 2 últimas veces que aparece en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, una también en labios del ángel, que dice a las mujeres: no teman, ustedes buscan a un muerto pero ha resucitado, y la segunda vez en labios del mismo Jesús: no teman y vayan a anunciar a mis hermanos. Los comentaristas del Evangelio de Mateo coinciden en que es un evangelio escrito para judíos. Algunos dicen que para judíos que se habían convertido al camino de Cristo, que se habían hecho discípulos del resucitado y que habían sido expulsados de la sinagoga y sentían cierta nostalgia de esa vivencia sinagogal, que les daba una protección, un contexto sociocultural religioso. Se sentían ahí en familia y ahora se sentían un poco abandonados. Otros dicen, en cambio, que fue escrito para judíos que todavía no habían aceptado a Jesús. Pero ciertamente que en el Evangelio de Mateo se descubre ese conflicto que existía con este grupo de judíos que siguen el camino de Jesús y que son entendidos por los otros judíos como una nueva secta y son perseguidos como tales. Yo muchas veces comparo a la religión con un río. Uno va al río, se refresca, hace un picnic, lo pasa estupendo. Otro va a ese mismo río y se ahoga. El problema no es el río, el problema es cómo nosotros nos comportamos en ese río. En ese río tenemos que perder el miedo, pero tenemos que tener cierto temor. Tenemos que respetar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos sean felices, cada uno de acuerdo al sueño que Dios ha tenido o tiene de él. Por eso, los que nos consideramos religiosos debemos ser muy respetuosos y debemos temer meternos en la vida de los demás tratando de digitar lo que Dios quiere para ellos. Confiemos en Dios, creamos en Dios, confiemos en la gracia y dejemos a Dios ser Dios. Respetemos, acompañemos los procesos, descubramos la presencia del Espíritu que actúa. Y cuando nos encontremos con personas que, como Adán, se ocultan por sentirse desnudos, hagamos lo mismo que hizo Dios. Dejamos para ellos vestidos para que pierdan el miedo a su desnudez, para que sean capaces
de aceptar que esa es justamente nuestra condición, seres desnudos, frágiles, incoherentes, necesitados siempre del amor misericordioso de Dios. La misericordia